Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a comenzar una serie que he denominado Pentecostalismo para profanos. Se puede hablar del pentecostalismo desde una visión confesional y en ese sentido hacer apología de la fe pentecostal. O se puede hablar del pentecostalismo desde una visión secular y en este sentido hacer un análisis fenomenológico, una descripción objetiva y una crítica propia, es decir, una presentación no confesional, sino profana del movimiento en cuestión. Por eso la he denominado pentecostalismo para profanos. Así que aquí encontrarás una lectura poco habitual de la que seguramente tú ya conoces. Como bien sabemos, el fenómeno religioso más sobresaliente en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días es sin duda alguna el pentecostalismo. En la primera parte mostraremos cómo el protestantismo histórico ha transcurrido entre los linderos de lo sagrado y lo profano en esa dinámica de sacralizar elementos que antes habían sido considerados profanos, pero que ahora podrían servir a la mayor gloria de Dios. O viceversa, es decir, profanando aquellos elementos que por tanto tiempo se habían considerado como sagrados. El fundamentalismo característico de los movimientos protestantes, con el paso del tiempo y dependiendo de las circunstancias, queda también fragilizado y expuesto al devenir. Sin embargo, aunque el devenir triunfe sobre los sistemas ideológicos, cualquiera que sea, las religiones en el fondo seguirán conservando símbolos y rituales de la religiosidad ancestral. De modo que el surgimiento del movimiento pentecostal se dará como un sincretismo religioso entre las iglesias protestantes históricas que llegan a Estados Unidos durante el siglo XVII y la religiosidad ancestral de la cultura local y muy especialmente la africana. Es decir, el elemento africano es fundamental en la construcción y en la comprensión del pentecostalismo. Este sincretismo religioso permite entender la dinámica de los movimientos pentecostales y adaptarse a las culturas donde llega a través de sus agencias misioneras, permitiendo, por ejemplo, que los países del Cauca en Colombia puedan vivir la glosolalia, la taumaturgia y el exorcismo sin dejar de ser países. Lo mismo se puede decir de los afroamericanos. De modo que el pentecostalismo no pentecostaliza las culturas, sino que las culturas se amalgaman fácilmente al interior del pentecostalismo. En la segunda parte se analizan los dos elementos identitarios del pentecostalismo, es decir, la doxa, que en este caso para las iglesias pentecostales, las trinitarias o las unicitarias, pues son la idea del Dios trino o la idea del Dios único. Y la praxis, que sin duda alguna para ambas corrientes, es la glosolalia. Para lograrlo se demuestra cómo la idea del Dios único era común en los cristianos del primer y segundo siglo, aunque la encarnación del Logos representaba pues un problema teológico muy complejo. Además se explica cómo el surgimiento de la doctrina de la Trinidad solo fue posible gracias a las categorías filosóficas del helenismo durante el periodo de la patrística. Es decir, que vamos a tocar un asunto bastante polémico. A través del análisis de los debates de Orígenes de Alejandría contra los monarquianos se logra en este trabajo descifrar las ideas básicas de quienes defendían la idea de la unicidad inconcusa de Dios. Se presentan además algunos de los principales exponentes de la unicidad de Dios que traspasan la historia hasta llegar al movimiento pentecostal de corte unicitario, que es donde hemos concentrado especialmente este estudio. Luego se analiza el rito pentecostal para demostrar que la subjetividad e irracionalidad de la experiencia religiosa deben ser cosmizadas en las instituciones o en las iglesias para que tengan sentido los administradores de lo santo, es decir, para que las funciones del pastor o del sacerdote pues tengan sentido. Deben ser racionalizadas y objetivadas. Se objetiviza para tener el control, para poder administrar el sacramento, para que todos lo vivan de la misma manera y no cada cual de manera subjetiva.
Así que lo que empieza siendo subjetivo termina siendo objetivado. La glosolalia típica del Pentecostés bíblico también va a empezar a ser descalificada por las autoridades eclesiales durante la Edad Media hasta nuestros días, porque a algunos les parecía desorden. Pero lo glosolal es lo típico del pentecostalismo y encuentra resonancia entre los negros de Estados Unidos. Finalmente, en la tercera parte se demuestra cómo el pentecostalismo es una religiosidad del cuerpo y por lo tanto fenomenológicamente objeto cognoscible. En el pentecostalismo, el cuerpo humano que el catolicismo platónico había profanado durante la Edad Media, ahora es sacralizado. El pentecostalismo toca las fibras de la corporeidad y le ofrece al humano una religión del más acá que se puede vivenciar con el cuerpo. El cuerpo se estremece, el cuerpo tiembla, el cuerpo en la experiencia pentecostal es objeto fundamental. Por esa razón el patos aristotélico cobra fuerza dentro del movimiento y justifica el triunfo de esta religiosidad en América Latina. Desde diversos autores se presentan a continuación los factores clave para la contundente diseminación del avivamiento carismático y se termina demostrando a través de las categorías filosóficas de lo sagrado y lo profano que el subjetivismo preconizado en la Reforma Protestante del siglo XVI a través de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras determina el carácter fisíparo de esta religiosidad. De modo que incluso la glosolalia termina siendo afectada por el devenir, al ser cuestionada al interior del movimiento pentecostal, dando origen a numerosas denominaciones disidentes del pentecostalismo tradicional. Cada capítulo que vamos a estar tratando tiene, por supuesto, subcapítulos que poco a poco los irán conociendo todos ustedes. Espero que nos acompañen en esta maravillosa aventura del conocimiento. Bienvenidos.